¿Cómo lo resolverían? Denme ideas. ¿Tienen que pagar ese recibo antes de las 10? Díganme qué hacen. Pues irlo a pagar, profe, antes de las 10. Listo. Irlo a pagar antes de las 10. Entonces, te voy a poner otra condición. Miras y no tienes dinero en efectivo. ¿Qué haces? No tienes dinero en efectivo para decir, voy a ir a pagarlo ya. ¿Qué haces? ¿Qué se te ocurre? Sacar prestado. Listo, sacar prestado. Eh, Nadie te va a prestar. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Tienes parcial, no puedes perder la conexión a internet, la energía. Ah, Valentina, ¿qué haces? No me digas que ya ahí, mejor dicho, nos quedamos con el problema sin solucionar. Dame opciones. No sé, profe, nunca me ha pasado eso. Listo, dame opciones. Vanessa, Camila, ayúdenle con opciones, así se suenen descabelladas. No sé, ir al cajero, sacar plata. Listo, esa es otra opción, ir al cajero. El cajero está en cero, entonces tampoco nos sirve esa. ¿Qué hacen? La opción del vecino está nula, de sacar prestado. Listo, esa es una. A veces funciona, esta vez el vecino no tiene. Listo, otra. Eh, Camila, ayúdales. Conectarse, pues para hacer el parcial, conectarse desde el internet vecino. Sí, pero el problema es pagar el recibo de la energía. Ese es otro problema, el de la evaluación. Pagar el recibo de la energía. Opciones. Empeñar algo. ¿Cuál otra? Bueno, resulta que pues me alegra mucho que no estén en esa situación. Se nota que nunca han pasado por una situación de esas porque poca creatividad. La factorización es algo similar a lo que ustedes acaban de hacer. Es tratar de darle solución a un problema, pero resulta que para darle solución a ese problema, no siempre la primera opción que elegimos es adecuada. La factorización tiene algo que son casos y los casos responden a unas condiciones. De acuerdo a esa condición del polinomio, nosotros podemos sí o no aplicar ese caso. ¿Por qué les ponía el ejemplo de lo del recibo? Porque es que cuando uno está en una situación como esas, le toca resolver y no se cierra a una sola opción. Y no es, ay, es que no tengo en el bolsillo. Bueno, no, eso no, uno no cierra la opción y se sienta a esperar a que caiga la plata para pagar el recibo del cielo. Si no sale una opción, se le ocurre otra y otra y otra y otra, pero el objetivo es resolver la situación problema. Lo mismo ocurre con la factorización.
Por eso me parece tan importante asociarlo a ese tipo de casos, porque le permite a uno también empezar a pensar diferente. Primero, llenarse de paciencia, porque a veces uno elige el caso que cree adecuado y cuando empieza a resolver se da cuenta que ese caso no le sirve. Entonces, ¿qué hace uno? Pues buscar otra opción. Tenemos muchas opciones en los casos. Van a haber unas características que nos permiten a nosotros identificar más fácil la opción adecuada. Pero inicialmente uno busca resolver el problema y como tiene tantas opciones, a veces esa es la dificultad que se presenta con los casos y por eso es que la gente dice es que los casos de factorización son terribles, porque estamos acostumbrados a que se resuelva de una sola forma. Y aquí, antes de resolver, nos toca analizar, pensar muy bien para tomar nuestra decisión. Eso es el gran inconveniente para algunos con la factorización. A mí eso es lo que me parece la mayor virtud de la factorización. Nos permite asociarlo a la resolución de problemas. Buscar formas. Nos enfoca más a la resolución de problemas. Vamos a empezar con un caso. Perdón, que ahora sí. Vamos a empezar con un caso que se llama factor común monomio. Y aquí debemos recordar algo. Fíjense que el tema se llama factorización y que este primer caso arranca con la palabra factor. ¿Por qué? Porque los factores son los términos de la multiplicación. En otras palabras, son cosas que están multiplicando. De ahí la propiedad, por ejemplo, la conmutativa de la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. ¿Qué significa? Que las cosas que estén multiplicándose, no importa si están en orden o en desorden, que al multiplicar se da lo mismo. ¿Sí? Los factores son elementos de una multiplicación, cosas que multiplican. Entonces, en este caso, fíjense que en el álgebra de Baldor, por ejemplo, aparecen los casos con su nombre, pero mucha gente lo relaciona con el número. Eso es caso 1, caso 2, caso 3. Pero decirle caso 1, 2 o 3 hace que se pierda el análisis del título, del nombre del caso, que es el que nos está dando casi que todas las condiciones para poder aplicarlo. En este caso, si nos dicen factor común monomio, entonces miren que el mismo nombre nos está diciendo muchas cosas de ese caso. Factor, cosa que multiplica. Común, ¿qué significa algo que sea común? ¿Qué entienden ustedes por algo que sea común, niñas? ¿Qué es algo común? En la cotidianidad, si les dicen que algo es común, ¿qué significa? Es como algo que se usa mucho. ¿Listo? Sí, algo similar a las demás cosas. Listo, muy bien. Algo así, ¿cierto? Entonces, cuando nos dicen en matemáticas, en estos casos, nos dicen común, es que está en todos los términos. No en algunos, sino en todos. Por eso es común. ¿Listo? ¿Y qué es un monomio? ¿Recuerdan que eso lo vimos? ¿Qué es un monomio? Que tiene un término. Un término. Sí. Entonces, fíjense que si asociamos estos tres elementos, ¿qué estamos buscando en el factor común monomio? Un término, por eso se llama factor común monomio, un término similar en todos los de la expresión. Por eso se llama factor común. Un término o un factor que sea similar en todos los términos de la expresión.
Fíjense que no estamos diciendo en casi todos, no estamos diciendo en algunos, estamos diciendo en todos. Eso significa que es muy estricto para la aplicación. Es que es una expresión de 5 términos y hay 4 que tienen algo en común. Yo lo voy a aplicar porque pues 4 de 5, eso es casi todos. Aquí el casi no existe. O son todos o no se puede aplicar. Entonces lo que hacemos es algo como esto. Vamos a mirar un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo esta vez. Fíjense en esa expresión que tiene dos términos. ¿Qué le ven en común? ¿Qué ven que tengan en común los dos términos? Recuerden que esto está asociado con la multiplicación. La factorización se asocia con la multiplicación, para que tengan eso presente. ¿Qué tienen en común esos dos términos que ven? El 5x a la 3 y el 10y a la 2. Tienen una letra. La misma. ¿Qué, profe? La letra no es la misma. Una es X y la otra es Y. Entonces eso no puede ser común. En este caso, ¿no? Pero sigan observando. Por ahí es por ahí van bien. ¿Qué le ven en común al 5x a la 3 y al 10y a la 2? Si estamos hablando de multiplicación, pues creo que las tablas de multiplicar son muy importantes para nosotros. Ahí no le doy más pistas. ¿Qué ven en común? Por ejemplo, si ustedes miran las letras, ya nos dimos cuenta que no tienen nada en común. Pero ¿qué pasa con los números, con los coeficientes? ¿Se pueden simplificar? ¿Cómo? Yo creo saber lo que me quieres decir, pero la palabra simplificar no, porque no se están dividiendo. Pero voy a cambiar la pregunta. ¿Qué tienen en común 5 y 10? ¿Qué tienen en común el 5 y el 10? Camila, Vanessa. Que son números enteros. ¿Pero qué tienen en común los dos, 5 y 10? Ojo, estamos asociando la factorización, factores, multiplicación. ¿Mm? Bueno, les toca repasar muchísimo las tablas, señoritas. Me preocupa eso. 5 y 10 son múltiplos de 5. Están en la tabla del 5 y solamente están en la tabla del 5. Entonces, si uno analiza término a término, lo que ve uno acá, lo único que tienen en común es el 5. Entonces, factorizarlo es muy sencillo. Yo saco todo lo que sea común. En este caso, el 5. Abro paréntesis.
y voy a escribir lo que le falta a este 5 para que me dé cada uno de los términos de la expresión. Entonces, como es multiplicando, ojo, lo que le falta en términos de multiplicación, ¿qué le falta al 5 para hacer 5x a la 3? Pues para que me dé de nuevo 5, un 1, que 5 por 1 es 5, y le falta la x a la 3. Pongo el signo más, que es este signo que está aquí, y ahora hago el mismo análisis. ¿Qué le falta a 5 para hacer 10? Como es multiplicado, le falta multiplicarse por 2, y también le falta la letra y a la 2. Y ese es el resultado de la factorización. 5 factor de x a la 3 más 2y a la 2. Ustedes dirán, ¿y por qué se hizo eso si era más bonita la otra expresión? Porque aquí, ustedes observan, estaba solo sumando, dos términos sumando, y aquí tenemos un 5 multiplicando a un x a la 3 más 2y a la 2, es decir, hay un producto. Se expresó un polinomio, un binomio con dos términos, se expresó en forma de multiplicación. Y eso ya es ganancia en términos de una eventual simplificación. Para este caso, de factor común monomio, entonces fíjense que hay elementos que pueden tener coeficientes comunes, pero puede darse el caso que sea de esta forma. No necesariamente lo común tiene que ser un número, a veces también puede ser parte literal. En este caso, si ustedes observan, se dan cuenta que pues aquí al lado del a a la 5b hay un 1 y al lado de la a a la 3 pues hay un 3, o sea, no tienen ningún coeficiente común. Eso no descarta el caso, sino que tenemos que mirar también las letras, como hicimos en el caso anterior que no tenían letras comunes, en el ejercicio anterior. En este caso sí tienen letras comunes, que es A, pero hay una que dice A a la 5 y otra que dice A a la 3. Aquí es importante que tomen apuntes para que no se les olvide que cuando tenemos la misma base, pero los exponentes en este caso son diferentes, en la factorización vamos a elegir la base más pequeña. ¿Listo? El exponente más pequeño. Entonces, en este caso, el factor común entre a a la 5 y a la 3, pues va a ser el más pequeñito, el exponente más pequeñito, que es a la 3. Y eso no es por capricho, sino porque si acá tenemos a la 5, pues por a la 5 ya pasó a la 3, ¿sí? Ahí hay una a la 3 metido. Mientras que en a la 3, pues no alcanzamos a llegar a la 5. O sea, lo común sería el a la 3. Como no tienen nada más en común, entonces uno abre paréntesis y completa. ¿Qué le falta a la 3 para hacer a la 5b? Pues para que sea a la 5 le falta a la 2 y como tiene una b al lado, le ponemos la b. Más, ¿qué le falta a la 3 para hacer 3 a la 3? Pues le ponemos un 3 y ahí ya se completa. Toda factorización se puede comprobar. ¿Listo? Todas. La factorización que uno haga se comprueba multiplicando. Siempre. Eso es que no sé si me quedó bien o me quedó mal, pues uno siempre lo va a saber. ¿Por qué? Porque si yo cojo, en este caso, esta expresión a a la 3, factor de a a la 2b más 3, si multiplico, en este caso, término a término, voy a ver qué me da. A a la 3 por a a la 2, a la 5, y como el lado tiene una b, pues a la 5b. Más por más nos da más, a la 3 por 3 me da 3
a la 3. Al multiplicar, me tiene que devolver la expresión inicial. Esa es la comprobación. Si yo multiplico lo que factoricé, me tiene que dar como al inicio. Entonces, eso lo hace uno aparte porque lo que busca uno efectivamente es esta expresión factorizada, no darle la vuelta para llegar a lo mismo. No tendría sentido que hagamos un proceso en donde factorizamos, volvemos a multiplicar, llegamos al mismo sitio, pues no hicimos nada, ¿sí? No deberíamos haber hecho nada si ese era el objetivo. Pero uno aparte sí puede salir de la duda si le quedó bien o le quedó mal la factorización. Y así como podemos tener coeficiente común y parte literal común, también nosotros podemos tener expresiones en donde las dos cosas sean comunes. Las dos cosas sean comunes. Ejemplo. Aquí voy a poner 21x a la 2y menos 7x3y a la 2 más 14x y a la 3. Entonces vamos a intentar factorizar. ¿Qué creen que tienen en común 21, 7 y 14? Niñas, ustedes me dirán. ¿Qué tienen en común 21, 7 y 14? Las letras. 21, 7 y 14. No utilizamos las letras, solo los números. ¿21, 7 y 14? Están en la tabla del 7. ¿Listo? ¿Son todos múltiplos de quién? De 7. De 7. Entonces sacamos el 7. Ese es común en todos, el 7. Ahora sí, ¿tienen letras comunes? ¿Los tres términos tienen letras comunes? Sí. ¿Cuáles? Sí. ¿Qué letras son comunes? X y Y. Pero tienen que tener el mismo exponente, ¿sí? No. No. Sí. X y Y, listo. Ahora vamos a analizar los exponentes, es lo que dice Valentina. Miremos la X. La X, ¿qué exponentes tiene en los tres términos? Miremos. 2, Ujú. 3 y y 1. 1. ¿Cuál se elige? 2. El más pequeño. El más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? El 1. X. El 1, o sea, la X así solita. Listo. Ahora la Y. ¿Qué exponentes tiene la Y? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuál se elige? El 1. El 1. En este caso, como ya no tiene nada más en común, aquí abrimos paréntesis y vamos a completar nuestra factorización. Entonces, ¿qué le falta a 7 para hacer 21? ¿Multiplicarse por cuánto? Por 3. 3. Ponemos 3. ¿Qué le falta a X para hacer X a la 2? La X. La X, muy bien. ¿Y qué le falta a Y para hacer Y? La Y. No, si ya tengo Y aquí, fíjate, y aquí ya tengo Y, pues no le falta nada. ¿Sí? Porque es la misma. No, sí. Solo le faltaba ese término, el 3X. Entonces ya completamos el primer término. Ahora ponemos el menos, que es este menos de acá. ¿Qué le falta a 7 para hacer 7? 1. El 1. Listo. ¿Qué le falta a X para hacer X a la 3? X a la 2. ¿Qué le falta a Y para hacer Y a la 2? Y. Ahí sí le falta una Y. Listo. Entonces seguimos con el último término. Ponemos el más. ¿Qué le falta a 7 para hacer 14? 2.
Multiplicar por 2, muy bien. ¿Qué le falta a X para hacer X? No, Nada, ¿cierto? ¿Y qué le nada. falta a Y para hacer Y a la 3? Y a la 2. Y a la 2. Cerramos paréntesis y lista nuestra factorización. Ese es todo el caso. Factor común, monomio. Es elegir en todos los términos lo que sea común, tanto en parte literal como en coeficientes. Se saca lo común y se multiplica por lo que no es común, que es lo que está aquí en este paréntesis. Eso es lo que se hace en ese caso. Cuando tenemos parte literal, se elige la del exponente más pequeño, parte literal común, y puede ocurrir esto. Vamos a ver si aquí logran detectar 18x a la 4, voy a poner acá, menos 12 x5y. Listo, señoritas, me van a decir qué tienen en común esos dos términos para factorizarlos. Están en la tabla del 6. Muy bien. ¿Y en qué otra tabla están? ¿La del 2? La del 2. ¿Y en qué otra tabla están? Están en la del 2, están en la del 3 y están en la del 6. Sí, profe. Entonces, Sí. en este caso, fíjense que con los números, con los coeficientes, vamos a elegir el número más grande, el número común más grande. Entonces, si está en la del 2, en la del 3 y en la del 6, ¿cuál vamos a elegir? La del 6. La del 6. ¿Listo? Ahí sí escogemos el más grande. Y con el exponente de parte literal, si elegimos el más pequeño. ¿Listo? Entonces tienen en común el 6. ¿Y en parte literal tendrán algo en común? La X. ¿La X solita o con qué exponente? Con el 4. En este caso. Listo. Y entonces al factorizar, ¿qué queda en el primer término? El 3. El 3, listo, muy bien. Menos. ¿Y en el segundo término? El 2. El 2. 2. Ajá. ¿Nada más? ¿Solo el 2? 2X Ujú. y la Y. Y la Y. 2XY. Para que complete el X a la 5, Y. Cerramos paréntesis y listo. Y ahí está nuestra factorización. ¿Se observan lo fácil que es? Pero es cuestión de saberse las tablas. No podemos factorizar jamás si no nos sabemos las tablas. Y fíjense que este tema de los exponentes, de elegir el más pequeñito y saber cuánto le falta, lo que están haciendo es aplicar propiedades de las potencias. Porque lo que estamos haciendo al reemplazar aquí 3 más 2 a la 5. ¿Sí ven? Estamos utilizando las propiedades de las potencias, que potencias de igual base se suman. Ese es el primer caso. No los vamos a ver todos, son los más comunes. El siguiente caso que vamos a ver
Se llama diferencia de cuadrados. Este caso es muy práctico, demasiado sencillo cuando se entiende la teoría. Miren el nombre, nada más el nombre ya nos está diciendo algunos elementos que se deben reconocer a la hora de hacer una factorización. En matemáticas, señoritas, cuando ustedes les dicen diferencia, ¿qué creen que es? Resta. Una resta, muy bien. ¿Cuántos términos podemos restar nosotros al tiempo? 2. 2, muy bien. Intenten restar 3 términos y jamás van a restar los 3. Inevitablemente, cuando hay más de 2 términos, 2 de ellos se están sumando, ¿sí? Porque van a tener el mismo signo, ¿sí? Inevitablemente. Entonces, fíjense que me están diciendo diferencia. Entonces, esa diferencia me está diciendo que hay una resta. Es decir, que hay un término positivo y otro término negativo. Solo 2 términos. Entonces, ¿y eso por qué es importante? Porque si yo tengo una expresión como la anterior, como esta de acá, tiene 3 términos. Yo enseguida digo, fijo, no es diferencia de cuadrados, porque tiene 3 términos. Debe haber uno positivo y uno negativo, pero no solamente eso, ¿sí? No es, es que hay uno positivo y uno negativo de diferencia de cuadrados, porque nos están diciendo esta palabra, cuadrados. ¿Qué significa en matemáticas que algo esté al cuadrado? Está elevado a la 2. Que está elevado a la 2. Muy bien. Entonces, lo que nos está diciendo el caso, y tiene su propia fórmula, lo mejor del mundo, es que vamos a tener 2 términos restantes, pero que ambos están elevados a la 2. ¿Sí? Esa es la forma de reconocerlo, que son 2 términos que se están restando y que ambos son algo elevado a la 2. Para factorizarlo, lo único que nos piden es que le saquemos la raíz cuadrada a cada término, que sacamos la raíz cuadrada, que en este caso, pues como es la fórmula, la raíz cuadrada de a al cuadrado es a, la raíz cuadrada de b al cuadrado es b, y después de sacar la raíz, miren cómo se organizan los dos paréntesis, ¿bien? Se abren 2 paréntesis. Se pone la raíz del primero, iniciando cada paréntesis, se pone la raíz del segundo, finalizando cada paréntesis, y en un paréntesis se pone signo más y en el otro se pone signo menos. Y así se va a factorizar siempre una diferencia de cuadrados. ¿Listo? Esa es la formulita. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces vamos a empezar con este ejemplo. ¿Ustedes creen que es una diferencia de cuadrados? ¿Cómo se identifica eso? ¿Cómo creen que se puede identificar? Está elevado a la 2. Listo. ¿Quién está elevado a la 2 ahí? Ninguno. Dos. ¿Listo? Toda potencia par está elevada a la 2. O si no tenga el numerito ahí, profe. Desde que el número sea par, está elevado a la 2. Ya. Entonces, ahí dice x a la 6. Ese x a la 6 está elevado a la 2. Hay algo elevado a la 2. ¿Por qué? Porque su exponente es par. Si el exponente es impar, entonces ahí sí no. Ahora, ¿cómo sabemos que un número, no que una letra con su exponente, sino que un número está elevado a la 2?
¿Cómo averiguamos eso? No sé, que sea en la tabla del 2. No, que tenga raíz cuadrada. Porque estamos hablando de cuadrados y la operación inversa a elevar a la 2 es sacar raíz cuadrada. ¿Y qué es sacar raíz cuadrada? Encontrar un número que multiplicado por él mismo nos dé ese resultado. Entonces uno lo primero que hace aquí antes de factorizar, antes de escribir la factorización, es verificar. El primer término en este caso es x a la 6. Si le sacamos la raíz cuadrada de x a la 6, en el caso de los exponentes, ojo con esto, en el caso de los exponentes es dividir al exponente en 2. Entonces, si está x a la 6, ¿cómo quedaría al sacarle raíz? Si es dividirlo en 2. ¿X a la qué? X a la 3. X a la 3, muy bien. Y en el caso de los números, no de las letras, le vamos a sacar raíz cuadrada de 16. Entonces es encontrar un número que multiplicado por el mismo de 16. ¿Cuál sería ese número? 8. 8 por 8 no da 16. Ay, Multiplicado, no sumado. cuatro por 4, profe. Entonces la raíz es 4. 4. Para factorizar, entonces sabemos que debemos poner 2 paréntesis. ¿Cuánto nos dio la raíz del primer término? O sea, la raíz de x a la 6. ¿Cuánto fue que nos dio la raíz? X a la 3, profe. Listo. Entonces ese x a la 3 va de primerito en cada paréntesis. ¿Cuánto nos dio la raíz del segundo término de 16? 4. Ese va de segundo en los dos paréntesis. En uno ponemos más, en el otro ponemos Menos. menos. Y listo. Esa es la factorización. No se trata sino de sacar raíces y organizarlas. En una se suman y en el otro se restan. Otro ejemplo. Fíjense que aquí hay este primer término es positivo y este está negativo, entonces es una diferencia. Eso es lo primero. Si aquí dijera más, pues ya no nos serviría ese caso. Lo descartaríamos inmediatamente. ¿Qué creen que debemos hacer entonces? Si creemos que es una diferencia de cuadrados. Sacar. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué debemos hacer ahora? Sacar la raíz. Sacar la raíz, listo. ¿Cuál es la raíz de 25x a la 2? 5. La de 25 es 5 y la de x a la 2. X. Sería X. Sí. Entonces, el primer término, como está así acompañado 25x a la 2, pues su raíz es 5x. Y la raíz de 1, 1. 1. Listo. Entonces aquí sacamos los dos paréntesis. ¿Qué escribimos en el primer paréntesis entonces? 5X más 1. Muy bien. ¿Y en el segundo? 5X menos 1.
5x menos 1. Listo. Esa es la factorización. La comprobación, como en el caso anterior, siempre, entonces, multiplicar término a término. 5x por 5x, 5 por 5, 25, y x por x, x a la 2. Ahora, 5x por menos 1, por ley de signos eso da menos 5x. Ahora, 1 por 5x nos da más 5x positivo. Y aquí 1 por menos 1, por ley de signos, nos da menos 1. Se anulan más 5x y menos 5x. Y lo único que queda es 25x al cuadrado menos 1, que es efectivamente la misma expresión que habíamos factorizado. Entonces ahí comprobamos que esta factorización que hicimos es correcta. Muy bien. Listo, niñas. Intenten factorizar esta expresión, por favor. Me dicen que debo escribir en los paréntesis. Cuando lo tengan listo. Profe, entonces va 3 Ujú. y a la 2 Y a la Bien. 2. menos 10, Menos 10. Menos. primero va más, perdón, Listo. Más 10. x a la 5. X a la 5. Muy bien. Y en el otro, pues 3 Ujú. y a la 2 menos 10 x a la 5. Muy bien. ¿Listo? Eso es todo lo que se hace. Incluso aquí yo hice esta salvedad, pero no habría ningún problema si inician este paréntesis con el menos, pues en este deben poner el más. ¿Listo? Lo importante es que quede con signos contrarios. O sea, no pueden ir los dos positivos ni los dos negativos. Uno con más y otro con menos. Pero el orden, uno puede poner el primero con menos y el otro después con más. Lo que pasa es que usualmente uno siempre pone el positivo, en donde van sumándose, y en el otro pues pone restándose, para no confundirse. ¿Listo? Pero fíjense cómo es de sencillo, es saber sacar raíces, nada más. Descarto yo un caso que diga, ay, es una diferencia pero no de cuadrados. Que el exponente, por ejemplo, sea impar. Si el exponente es impar, pues factorizarlo a través de la diferencia de cuadrados es bastante complicado porque nos va a quedar expresado como raíz. Entonces, usualmente uno no utiliza ese caso, salvo que sea la única y la última opción y el último recurso, que casi nunca lo es. El siguiente caso
tiene dos fórmulas. Se llama suma y diferencia de cubos perfectos. Suma y diferencia de cubos perfectos. Entonces, en este caso, ya no estamos hablando de diferencia de cuadrados, sino de suma, pero también de diferencia de cubos. Entonces ya la relación que estamos buscando no es que sean elevados a la 2, sino que como nos dicen cubos, que sean cosas elevadas a la 3. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tiene dos fórmulas? Porque una es con la suma, o sea, que los dos términos tengan el mismo signo, y la otra con la diferencia, es decir, que tengan signos contrarios. Pero deben ser cosas elevadas a la 3, términos elevados a la 3, ya no a la 2. ¿Cómo se reconocen que están elevados a la 3? Pues muy sencillo. Los exponentes deben ser múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Solo múltiplos de 3, ya no múltiplos de 2 como en el anterior. Y para los coeficientes, pues ya no les vamos a sacar raíz cuadrada, sino raíz cúbica. Es decir, vamos a encontrar un número que multiplicado por él mismo, ya no 2 veces, sino 3 veces, nos dé pues, el resultado que estamos buscando. Eso es lo que vamos a mirar. Después de sacar esas raíces, los ubicamos en nuestra fórmula. Nuestra fórmula, en este caso, es un poquito más larga en uno de los paréntesis. Fíjense que las fórmulas ya son mucho más largas, pero todo sale de sacar la raíz. Y en este caso, las raíces van a ser cúbicas. Entonces, con un ejemplo de cada uno de ellos, vamos a aplicar nuestras fórmulas. Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer, 27x a la 3 menos 8. 27x a la 3 menos 8. Entonces, fíjense que así como está, uno podría decir es diferencia de cuadrados. ¿Por qué descartamos que sea diferencia de cuadrados? Porque está elevado a la 3. Muy bien, porque está elevado a la 3. Otra forma de descartarlo, porque 27 no tiene raíz cuadrada exacta y 8 tampoco. ¿Sí ven? Entonces, por ningún lado el cuadrado ahí nos ayuda. ¿Por qué creen que es una diferencia de cubos? Porque está elevado a la 3. ¿Quién? Y el 27 pues está en la tabla del 3. Cuidado con esto, Valentina. El 27 y el 8, que son coeficientes, a ellos no los medimos porque estén en la tabla del 3. ¿Listo? Al que medimos porque está en la tabla del 3 es al exponente. ¿Se acuerda de eso? El exponente. Ya. Y efectivamente el exponente pues está en la tabla del 3. Al 27 y al 8 hay que sacarles raíz cúbica. ¿Sí? Hay que sacarles raíz cúbica para ver si tienen efectivamente raíz cúbica, no raíz cuadrada, sino raíz cúbica. Entonces, ¿cuál es la raíz cúbica de 27? Un número que multiplicado por el mismo 3 veces de 27.
¿Cuál sería, Vanessa? ¿Cuál crees que es? El 3, profe, El 3, muy bien. 3 por multiplicado 3 veces. 3 veces. 3, 27. ¿Y cuál es la raíz cúbica de x a la 3? X, X. Al exponente se divide ya no en 2, sino se divide en 3. ¿Y cuál es la raíz cúbica de 8? 2. 2. Muy bien, Vanessa, porque 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Listo. Ya tenemos las raíces cúbicas. Ahora, ¿cuál fórmula sirve? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál creen que vamos a aplicar y por qué? la segunda, ¿Por qué? porque tiene el signo menos. Por el menos de acá que nos dio. Si tuviera un más, pues aplicaríamos la primera. Entonces, aquí, el primer paso que les recomiendo es escribir todo lo que nos dio y en el siguiente paso, pues resolvemos algunas cosas que se pueden resolver. ¿Listo? Entonces, en el primer paréntesis dice el primero menos el segundo. Entonces, ¿qué escribiríamos? Ya con raíces, ¿no? 3x 3x menos 2. menos 2. Muy bien. Ahora, aquí dice, en este segundo paréntesis iniciamos con el primero elevado a la 2. Entonces, ¿qué deberíamos escribir? 3x a la 2. Listo, pero entonces en paréntesis, ahorita les explico por qué. 3x a la 2. ¿Listo? ¿Qué signo sigue? El menos. Mira la fórmula. Ay, perdón, el más. Aquí Mirando la de arriba. entonces, el más, muy bien. Y ahora, ¿a quiénes multiplicamos? ¿Qué dice A por B? Es el primero y el segundo. 3x Ujú. Por 2, y 2. ¿cierto? Por 2. Listo. ¿Qué signo sigue? El más, El más. Y ahora, 2 a la 2. 2 elevado a la 2. Aquí no le voy a poner paréntesis porque solo hay un 2 ahí. Y vamos a hacer las operaciones que nos falta por hacer para que ya quede listo nuestra factorización. Entonces el primer paréntesis, ese sí está listico, 3x menos 2. Aquí es donde quiero mostrarles para que no se vayan a equivocar. Resulta que en este bloque, tanto el 3 como la x están elevados a la 2. Entonces hay que ponerle paréntesis al inicio porque si no le escribo paréntesis, lo dejo así, 3x a la 2. Y en esta expresión es como si estuviéramos diciendo que el 2 solamente le pertenece a la x, y no es cierto. Entonces, cuando le ponemos paréntesis y lo destruimos, estamos elevando tanto al 3 como a la x a la 2. Entonces, al destruir paréntesis sería 3 elevado a la 2, que sería 3 por 3, 9. ¿Sí ven que no es un 3 sino un 9? Y la x también queda elevada a la 2. El siguiente arreglo es en este término de la mitad, que dice 3x por 2, pues no dejemos tantos números y multipliquemos. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. Entonces dejamos 6x, ¿sí? Quedó ya organizado, más bonito. Más, ¿cuánto es 2 elevado a la 2? 4. 4. Y ahí quedó nuestro ejercicio, nuestra expresión factorizada. Pues fíjense que es un poquito más larga, porque hay que aplicar varias cosas, pero resulta siendo también sencillo. O sea, la fórmula uno la debe tener al lado.
Listo. Intentemos resolver ese. Me van a decir cómo sería la factorización. Ustedes me dirán si es de cubos, de cuadrados, qué fórmula me sirve. Es de cubos. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene el 6 ¿de qué? De exponente. Ujú. El 6 está en la tabla del 3, ¿cierto? Pero mira que también está en la tabla del 2. Sí. Entonces, si uno mira el 6 y uno dice, uy, puede ser del 2 y del 3. Pero, ¿por qué crees que es del 3? Hay otra cosa en todo el ejercicio que nos permite verlo. ¿Qué signo hay entre los dos términos? Que es negativo. Es una resta. En este caso es un más, ¿sí ves? Ay, no, yo estoy mirando mal, pero ¿qué pasa? Eso es- ¿No ven bien el más? No, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y no hay suma de cuadrados, ¿sí ves? El caso se llama diferencia. Entonces, aquí solamente nos salva si es una suma de cubos, que sería esta fórmula de arriba. Ahora, ¿qué falta averiguar? Si 1000 y 64 son múltiplos, o bueno, tienen raíz cúbica, en este caso. Entonces, miremos eso. Raíz cúbica de 1000, ¿cuál creen que sería? Un número que multiplicado por él mismo 3 veces nos dé 1000. 100. 100%. ¿100% da 1000? No creo. No, sí, porque no, no. Entonces, no es 100. ¿Cuál creen que es? Es 10. Es 10, profe, sí. Más sencillo. Recuerden que como tiene 3 ceros, el 1000 Ay, sí. es notación científica. ¿Sí? Entonces, como tiene 3 ceros, es como si tuviéramos 10 elevado a la 3. ¿Sí ven? Ujú. Entonces, por eso la raíz cúbica de 1000 pues nos da 10. ¿Listo? Ahora, miremos acá. Raíz cúbica de 64. Un número que multiplicado por el mismo 3 veces nos dé 64. El 4, profe. El 4, muy bien. Y la raíz cúbica de b a la 6, ¿cuál sería? B a la 3. ¿Por qué? ¿Por qué la 3? B a la 2. B a la 2. Recuerda que cuando estamos sacando raíz cúbica, el exponente se divide en 3. Nos da B a la 2. Listo. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Como acá hay un más, pues nos sirve la primera fórmula. Sí. ¿Qué escribimos en el primer paréntesis entonces? El 10 a la 3. El 10 solito.
Y ya le sacamos la raíz, que era 10. Mira, 10. A ver, aquí no se coloca. Sí, ya el exponente no, por eso le sacamos raíz. Listo, 10. ¿Qué signo? El más. Más. ¿Y ahora qué escribimos? 4. ¿Pero iría el 4 solo o con la letra? Todo esto, en todo el bloque. 4 ve a la 2. 4 de la 2, muy bien. En el otro paréntesis, ¿qué hicimos? El 10 elevado a la 2. 10 elevado a la 2, muy bien. ¿Qué signo sigue? Menos. Menos. 10 Ujú. por Por 4 ve a la 2. 4 a la 2, muy bien. Más Más. 4 ve a la 2. ¿Solo 4 a la 2? Y elevado, eso elevado a la 2. A la Elevado a 2. la 2 entre paréntesis. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a ponerle orden al segundo paréntesis. El primero ya está listo. ¿Cuánto es 10 elevado a la 2? 100. 100. Un 1 y 2 ceros, porque eso es lo que nos dice el exponente. Menos, aquí vamos a multiplicar, es que dice 10 por 4. ¿Cuánto es 10 por 4? 40. 40. B a la 2. Más. Ahora destruyamos ese paréntesis. Este cuadrado de acá le pertenece al 4 y al b a la 2. Si elevamos 4 a la 2, ¿cuánto nos da? 16. 16. Y si elevamos b a la 2, ¿cuánto nos da? ¿B a la qué? Ve a la 2. B a la. Propiedades de las potencias. Cuando elevo una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Entonces, ¿B a la qué? 4. B a la 4. Listo. Y aquí dijera, por ejemplo, b a la 3 elevado a la 2, entonces quedaría a la 6. Y así. ¿Listo? Se multiplican los exponentes. Potencia de una potencia. Y ahí tendríamos nuestro ejemplo resuelto. Entonces, pues aquí, ¿qué se recomienda? Si no se quieren aprender las fórmulas, pues escríbanlas para que las tengan presentes. Bueno, este caso es supremamente importante. Vamos a ver dos casos similares. Dime. No me hace un favor, me la copia. Ay, sí, claro, claro. Gracias. Bueno. Listo, profe.
Vanessa, ¿tú ya escribiste? ¿Continuamos o me avisas? Ya, profe, sí, qué pena. Ya listo, ya terminé. Ya podemos continuar. Tenía el micrófono apagado, perdón. Bueno, el siguiente caso les decía que es este y el último que vemos hoy son casos muy similares. Este es más fácil, más cortico, y para el siguiente caso necesitamos que quede claro este. Y tiene una ventaja, los dos casos que vamos a ver, que nos evita el uso de otro caso. Sí, hay un caso que se llama trinomio cuadrado perfecto, y ese únicamente funciona para los cuadrados perfectos, mientras que los dos casos que vamos a ver ahorita no solamente funcionan para esos trinomios cuadrados perfectos, sino para otro tipo de trinomios. Y tienen una ventaja. El nombre ya nos está diciendo cómo debe ser la forma de la expresión. Si es un trinomio, pues debe tener 3 términos. Si tiene 2, 4, 5, 20, descártenlo. ¿Sí? O sea, es como ir a pagar el recibo de la energía y no tienen dinero en el bolsillo. Pues esa es una opción que se descarta. ¿Sí ven? El mismo nombre nos está descartando cosas. Entonces, el primer caso de los de trinomio se llama trinomio de la forma, miren cómo lo voy a escribir, x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Entonces, esas características hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuáles son las características? Pues son varias. La primera es un trinomio, ¿sí? 3 términos, no pueden haber 2, ni 4, ni 5, como les mencionaba antes. La segunda, b y c son números reales, ¿listo? Son numeritos. Ellos pueden ser positivos, negativos e incluso pueden ser 0, ¿listo? Pero se relacionan en este orden, fíjense. El numerito que llamamos b siempre está acompañado de x. Y el numerito que llamamos c es el que está solito, ¿listo? No tiene letra. Esa es otra característica. La que sigue, muy importante. Miren que hay un exponente par. X a la 2, ¿sí ven? Siempre debe haber un exponente par. Y el que le sigue es la mitad de ese exponente. Me explico. Si aquí dijera x a la 4, entonces aquí no podría decir x a la 1, sino que diría x a la 2. Si aquí dijera x a la 100, entonces esta x no podría venir ni solita en el lado, sino que diría x a la 50. ¿Sí ven? Esa es la importancia de los exponentes. Y además de eso, en este caso, porque ahorita vemos el otro, en este caso, al exponente par, que es el más grande, en este caso el x a la 2, siempre va acompañado de un 1. En este caso va acompañado de un 1. Siempre. ¿Listo? Entonces, por eso se llama trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Este exponente es par y este exponente es la mitad de este exponente para poderlo relacionar. Ahora bien, cuando reconocemos que tiene esa forma, entonces el proceso es muy sencillo. ¿Qué vamos a tener en cuenta para solucionarlo? La ley de signos. Debemos saber la ley de signos. Debemos saber las tablas de multiplicar, porque si no nos podemos quedar horas ahí buscando lo que necesitamos. Y debemos saber sumar y restar. No es más lo que necesitamos saber. Les voy a poner un ejemplo y se van a dar cuenta por qué les estoy mencionando esos elementos. Entonces aquí voy a poner 11x más 18. Entonces lo primero, niñas, me van a decir si
este trinomio cumple con la estructura del trinomio que estamos viendo. Ustedes me dicen si sí o si no. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, fíjense. Aquí está x a la 2 y aquí está x a la 1, ¿cierto? Y aquí el x a la 2, que es el grado del polinomio, en este caso, el término con el exponente más grande, está acompañado de un 1. Entonces sí cumple. Como sí cumple, entonces vamos a abrir dos paréntesis. ¿Listo? Dos paréntesis. Y en cada paréntesis vamos a escribir la raíz de este primero. Es decir, si dice x a la 2, vamos a poner x y x. ¿Por qué? Pues porque x por x nos devuelve el x al cuadrado. ¿Sí ven? Ese es el primer paso, cuando sabemos que es el caso. Es x y x. ¿Hasta ahí van bien? Sí, profe. Listo. El siguiente paso, miren el término de la mitad. ¿Qué signo tiene el término de la mitad en este ejemplo? Positivo. Positivo. Ese signo de la mitad, de este 11x en este caso, siempre el signo del de la mitad va a ir en el primer paréntesis. ¿Listo? Siempre. Entonces, si dijera menos 11x, pues ahí tendría que ir menos. Pero siempre ese signo en ese paréntesis. Y para el segundo signo, que es acá en este paréntesis, entonces vamos a hacer ley de signos. ¿Listo? Vamos a hacer ley de signos. Perdón. ¿Cómo vamos a hacer la ley de signos? Si ven aquí el 18, Sí, profe. ¿qué signo tiene el 18? Positivo. Positivo. Entonces, por eso les decía que hay que saber la ley de signos. Si yo aquí tengo un más, ¿qué signo debo poner aquí para que me dé positivo? El más. Más. Muy bien. Más por más, Más. más. Si yo llego a embarrarla, como lo puedo escribir ahorita, pongo menos, más por menos, ¿qué me da? Menos. Menos. Y aquí hay un más. Entonces, ya el signo me dañó toda la expresión. ¿Listo? Entonces, fíjense, al principio por harto, pero esto se vuelve más práctico. Lo primero, poner las X o la raíz del primero, ubicar los signos, porque a partir de la ubicación de los signos, ahora sí vamos a encontrar dos números, que son los que faltan acá. Esos dos números deben cumplir dos condiciones al tiempo. ¿Listo? La primera, que los dos números multiplicados nos den el número que está solo. Y miramos los signos. Como los signos son iguales, se suman. Entonces, esos mismos dos números sumados nos tienen que dar el término de la mitad. Si aquí dijera, por ejemplo, menos, entonces ya no serían dos números sumados, sino que restados dieran el término de la mitad. Entonces, en este caso, dos números que multiplicados den 18 y que sumados den 11. ¿Cuál creen que puede servir? ¿Cuáles son los números? O sea, dos números que en 18 multiplicados. ¿Sí? Dos números que multiplicados den 18 y que al mismo tiempo sumados den 11. Espera. 9 por 2. Listo, 9 y 2, ¿cierto? Entonces Sí. 9 por 2, 18, 9 más 2, 11. Escribimos el número más grande en el primer paréntesis y el otro en el segundo paréntesis. Y listo. Esa es la factorización.
Vamos a comprobarla, ¿sí? Para que sepan que es cierto. Entonces empezamos x por x, x al cuadrado, x por 2 nos da 2x positivo. Ahora 9 por x nos da 9x positivo y 9 por 2 nos da 18 positivo. Agrupando semejantes, 2x más 9x nos da 11x y aquí al final más 18. Fíjense que nos dio el mismo resultado al comprobar. Entonces es muy práctico, pero pues es muy práctico siempre y cuando nos sepamos las tablas y ubiquemos bien los signos. ¿Por qué les digo eso? Porque donde yo ubique aquí un menos, en lugar de donde está el más 2, ubique menos, voy a empezar a enloquecerme porque voy a buscar dos números que multiplicados den 18 y que restados den 11. Y entonces ahí puedo pasar días enteros y no los voy a encontrar. Entonces uno dice, el ejercicio no da. No, sí da. Lo que pasa es que hay un signo mal ubicado en el paréntesis. Por eso, antes de los números, ubicamos paréntesis. ¿Listo? Fíjense que esto no tiene fórmula, sino que es análisis, pero se escribe poquito. Vamos a mirar entonces otro ejemplo. X al cuadrado. Vamos a poner aquí menos 3x más 10. Menos 10, pongámosle aquí. Si no, creo que no los vamos a encontrar. Listo. ¿Qué creen que debemos hacer primero? Ustedes me dicen. ¿Qué es lo que hacemos primero? La raíz de X, ¿En dónde? el paréntesis, Ah, entonces primero los dos paréntesis, ¿no? primero los dos. Listo. Ahora sí. ¿Qué escribo en los dos paréntesis? En el primero, X, X. Y X, ¿cierto? Muy bien. Listo. Ahora, lleva el menos. el menos en el primer En el paréntesis, muy primer bien. paréntesis. ¿Y en el otro qué signo debe ir? Mm, Entonces, bien, hagámoslo Entiendo por que el menos también, ¿no? Tiene que listo. pues, Ensayo y error. ojo, Mire lo que voy a hacer acá para comprobar. Menos por menos más, y debe dar. debe haber menos. Ah, más. ¿Sí? Entonces, Entonces, este segundo más. paréntesis debe ir con un más. ¿Sí? Así es como ubico los signos. Ahora, hay que encontrar dos números que multiplicados den cuánto. Que multiplicados den 10 ¿Mm? y sumados den 3. Restados, no Tres. sumados, Restados, perdón. porque los signos, cuando acá los signos son diferentes, se restan. ¿Listo? Cuando aquí en el paréntesis den signos iguales, que sumados den eso. ¿Listo? 5 por 2. 2 por 5. Listo. 5 por 2, 2 por 5. ¿Cuál va primero? El 5. El El 5. Muy bien. Ustedes dirán, ¿y por qué tanto capricho que vaya el 5 primero? Porque menos 5 más 2 da menos 3. Si yo escribo menos 2 más 5, da más 3, ya que no estoy resolviendo el trinomio que me están dando. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que hay que hacer tanto énfasis en los signos. Listo. Ustedes me dirán ahí entonces, ¿qué debo escribir? Los dos paréntesis. Muy bien. Paréntesis. X a la
a la 2. X a la 2 en ambos paréntesis, muy bien. Para que X a la 2 por X a la 2 me dé el X a la 4. ¿Y ahora? El signo menos. En el otro lado también el menos. También menos. Comprobemos. Menos por menos, más. Más. Muy bien. ¿Y ahora qué van a encontrar? El número multiplicado que me dé, dos números multiplicados que me den 10 y que al sumarlos me dé Muy 11. bien. Listo. Si es 10 por 1. Es lo mismo. Pues, Estoy pensando. Y 1. Listo. así era así. No hay otra opción. Porque 2 por 5 al sumar no da 11, da 7. Entonces hay que buscar la más simple. ¿Sí? En este caso, la más simple. Ahora, vamos a ver el siguiente caso, que es muy parecido, es un proceso un poquito más largo nada más. Pero necesitamos del proceso anterior. Trinomio de la forma. Miren el cambio que va a haber. El cambio tan simple, pero tan significativo en el procedimiento. ¿Qué creen que cambió? Que se le colocó la letra A. Aquí, ¿cierto? Lo que me está diciendo ese cambio es que ahora no es un 1, sino que puede ser un número diferente a 1. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una vez para que se den cuenta qué es lo que hacemos en ese caso. Pues miren que se parece mucho al caso anterior, pero ya no dice x a la 2, sino que en este caso dice 2x a la 2. ¿Listo? Entonces, aquí es donde empiezan algunos cambios. Vamos a abrir dos paréntesis también. Pero aquí voy a escribir 2x y 2x. Ahí hay algo que escribí adicional. ¿Qué creen que escribí adicional? El 2. El 2, ¿cierto? Porque si yo hago acá 2 por 2, no me da 2, sino que me da 4. 4. Entonces, eso se arregla muy fácil. Es un procedimiento algebraico para que podamos encontrar los números más fácil. Yo escribí un 2 adicional multiplicando, entonces voy a dividir en 2. ¿Sí? Eso siempre lo hacemos de esa forma. Este numerito que acompaña a x a la 2 lo ponemos dividiendo y lo replicamos en los dos paréntesis con la x. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a elegir los signos. Para los signos es igual que en el caso anterior. ¿Qué signos deben ir? El más Uh-huh. y el más. Y el más. Muy bien. Y aquí viene el último cambio, porque si no, no nos da nuestro ejercicio. Vamos a coger el primer número y el último y los vamos a multiplicar. Entonces, 2 por 3, 6. ¿Listo? 6. ¿Por qué? Porque si lo dejamos así nada más, ustedes se enloquecen ahí buscando dos números que multiplicados den 3 y que sumados den 5. No los van a encontrar.
¿sí? Entonces, siempre después de ubicar todos los signos y haber hecho esta parte, multiplicamos el primer número por el número que está solito. Entonces ya el 3 no existe para nosotros, ahora existe el 6. Y vamos a buscar dos números que multipliquen 6 y que sumados den 5. ¿Cuáles serían? 3 por 2. 3 y 2, muy bien. Entonces aquí ponemos el 3 y aquí ponemos el 2. Nos queda faltando un solo paso. ¿Cuál es ese paso? Pues resulta que este 2 que está aquí, ese número siempre se va a eliminar, se va a simplificar. Nosotros lo ubicamos para encontrar los signos, pero al final lo podemos eliminar. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Entonces miramos en los paréntesis. Aquí hay un 2. Este 2 es divisible por 2, pero el 3 no. Entonces, este paréntesis quedó quieto. Listo, no le vamos a hacer nada. Este 2 es divisible por 2 y este 2 también. Significa que el 2 de abajo se puede dividir con este paréntesis. Entonces, si le simplificamos el 2 a la expresión, ¿cómo queda ese paréntesis? El primer término queda x, ¿cierto? Y el otro término, ¿cómo queda? ¿1? 1, porque dividimos 2 en 2. Entonces queda x más 1. Y ese es nuestro resultado. Siempre hacemos el mismo proceso. Entonces, ejemplo, otro ejemplo para que nos quede más clarito. 3x al cuadrado menos 6x más 3. Entonces, en este caso, abrimos dos paréntesis. ¿Qué escribimos? El 3x, los dos lados. 3x, 3x. El menos, el ¿Segura? primer paréntesis. ¿Algo antes de poner los signos? Sobre el 3. Dividido en 3. Listo. Ahora sí, signos. El menos. Menos. Menos y menos. Menos y menos. Bien. Ahora. Ahora se multiplica el 3 por 3. 9. Listo. ¿Y ahora qué vamos a encontrar entonces? Que los números multiplicados de 9 y sumados de 6. Sí. Tres por 3. Listo, entonces 3 y 3. Para eliminar el 3, pues yo no lo puedo eliminar en los dos paréntesis a la vez, entonces nos toca eliminarlo en uno solo. Entonces, eliminémoslo en el primero. ¿Cómo quedaría entonces la primera expresión? Quedaría 1 menos 3. 1, ¿segura? Vamos a eliminar el 3 de acá. X X. Sí. Menos 1. X menos 1, muy bien. ¿Y el otro paréntesis cómo queda? 3x 3x menos 3. Menos 3. Listo. Y eso es todo lo que se hace. Entonces, esos son los casos más, digamos, los más usados. Factorización. ¿Cuál es la idea? No les voy a dejar taller. Me preocupa que Camila como que se conectó y se fue porque no participó. Esto entra obviamente en la evaluación final. Busquen por favor ejercicios de apoyo. Yo les voy a dejar más tarde en el aula, les voy a dejar una matriz con 78 ejercicios, pero insisto,
opcionales, como para que vayan revisando los casos y vayan haciendo como su ejercitación para ver qué dudas hay. En 8 días, que es la última tutoría, entonces trabajamos nociones básicas de ecuaciones lineales, si alcanzamos también ecuaciones cuadráticas, y con eso ya termina, hacemos el cierre del curso ya para la evaluación final. ¿Listo? Listo, profe. No, Les voy a dejar el foro también, que tengan tiempo, foro con preguntas muy sencillas, que va a ser el foro pues, del 10% de final, ¿listo? Del corte final. Listo, profe. bueno, ¿Listo, niñas? Es un pensé placer. que ya quedan 2 clases. Ya quedan 2 clases nomás. De hecho, queda una. Ya nomás, porque la Una otra porque ya en 8 días es la última clase, hacemos el cierre y en la otra ya ustedes tienen toda la semana para la evaluación. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Listo.